Señor, baja antes de que se muera mi niño. Es un clamor de un padre bueno que quiere lo mejor para su hijo y busca el mejor medio para la sanación de esta criatura. Y lo hace pues con mucha fe, viene desde lejos, va a buscar a Jesús. Si nos ponemos a pensar cuál es la solución que hoy el mundo espera para que pase esta pandemia, pues fácilmente podemos concluir que lo que estamos esperando es la vacuna contra el COVID-19. Y cuando ya salen por ahí algunas noticias, no se sabe qué tan ciertas, de que ya hay una vacuna, pues se hace un gran homenaje, que va a haber la vacuna, que ya es la solución. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál es la solución que Dios está esperando de toda esta situación? Pues también, a la luz de la fe, podemos entender claramente y sabemos la respuesta. Dios espera nuestra conversión. El Papa, de una manera pues profética, inspirada por Dios, como ya lo hemos venido recordando, tituló su carta de la Cuaresma, Reconcíliense con el Señor. Para eso es la Cuaresma y para eso son todas las circunstancias que el Señor pone en torno a este tiempo santo. Dios nos está mostrando que no podemos poner toda nuestra confianza en lo humano, porque pues un virus microscópico descontrola el mundo en cualquier momento. No olvidemos que no es por casualidad esta pandemia justamente en el tiempo de gracia y de conversión que es la Cuaresma. Volviendo a la escena del Evangelio, el Padre pide a Jesús que vaya a su casa, pero Jesús no quiere hacer espectáculos y en cambio pone a prueba la fe de aquel hombre, que ya ha demostrado una buena fe, como decíamos, de ir desde lejos a encontrar a Jesús. Pero no quiere hacer espectáculo, no quiere ir hasta la casa y ver multitudes, sino que le pone a prueba a este hombre una vez más para que su fe crezca más, que siga aumentando su fe. Y entonces dice, vete, que tu hijo vive. Y enseguida, dice el Evangelio, el hombre creyó y se puso en camino. El hombre creyó, le puso fe a esas palabras de Jesús, tu hijo vive, y entonces se fue. Y Jesús sanó desde lejos, podemos decir. No fue hasta la casa, no fue hasta allá, y el que lo sanó pues fue Jesús, obviamente, sin llegar hasta la casa. Esta circunstancia de que Jesús no llega hasta la casa donde este padre estaba esperando que fuera a curar a su hijo, pues lo podemos comparar con una situación que estamos viviendo, bueno, ustedes, queridos televidentes, están viviendo en estos días, que es la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, que vinieras a mi casa, que entraras a mi alma, que llegaras a mi corazón. Yo quisiera recibirte sacramentalmente, pero las circunstancias lo impiden. Y eso no quiere decir que Dios no quiera visitar sus almas, que Dios no quiera llegar hasta cada uno de ustedes. Por supuesto que sí. Ese clamor de un alma llena de fe y de confianza, el Señor la escucha. Ciertamente, en el pan consagrado está la presencia real del Señor. Real no por verdadera, sino por realeza, la primera, la principal, la más perfecta presencia de Cristo sacramentalmente está en la Eucaristía, lo sabemos bien. Pero cuando nosotros comulgamos, a pesar de recibir la divina presencia de Jesús, cuando comulgamos sacramentalmente, los frutos de la gracia dependen de la disposición con que se comulgue. Y entonces, seguramente, si vamos leyendo las cosas a la luz de Dios, pues están muchos miles y millones de fieles
haciendo lo que podríamos llamar un ayuno de la Eucaristía, o sea, no poder tomar la Eucaristía sacramentalmente. ¿Para qué? Para que cuando podamos volver, y Dios quiera que sea pronto, a comulgar con frecuencia sacramentalmente, lo hagamos mejor. Dios sabe cómo nos va enseñando, es el Padre bueno, que con una pedagogía perfecta quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que aprender a comulgar mejor cuando comulguemos sacramentalmente, cuando tengamos semejante privilegio tan grande. Nuestro Señor obra según el hambre y la sed de cada fiel. Si van ustedes, y vuelvo y lo recomiendo, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes van al numeral 1391 y siguientes, encontrarán los frutos de la comunión. ¿Cuáles son los frutos que recibimos cuando comulgamos con la correcta devoción y con las mejores disposiciones? En primer lugar, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, nos separa del pecado, borra los pecados veniales, preserva de futuros pecados mortales, une a la Iglesia como un cuerpo místico. Y todo eso, si ustedes comulgan con toda devoción y fe espiritualmente, pues esas gracias las pueden recibir. Nuestro Señor tiene unos medios habituales para repartir su gracia, que son los sacramentos. Pero el amor de Dios no se limita a los sacramentos, aunque siguen siendo el modo, como digo, habitual y normal, como el Señor quiere repartir su amor y misericordia. Pero va más allá el amor de Dios. Y por eso, con una comunión espiritual bien hecha, con toda la disposición, esa buena comunión espiritual confiere las gracias de la comunión sacramental. Por el deseo sincero de recibirlo, Jesús te confiere su gracia, como el padre del niño en el Evangelio. ¿Tú quieres que tu hijo se cure? ¿Tú tienes fe? Pues vete a tu casa, que tu hijo está sano. Y Jesús lo sanó. La buena disposición, la correcta disposición, la devoción, la fe, estar en gracia de Dios, todo eso para comulgar bien y para poder recibir todas estas gracias que el Señor nos quiere dar. Esto no quiere decir entonces que no haya que ir a misa o que no haya que comulgar sacramentalmente, todo lo contrario. Justamente la comunión espiritual quiere decir, Señor, yo quisiera tomarte sacramentalmente, porque sé que estás en la Eucaristía. Por lo tanto, pues si se necesita, porque el Señor nos dejó ese sacramento, y se necesitan sacerdotes, y se necesita la misa, para que se dé ese misterio grandioso de la transustanciación, y Jesucristo se haga presente, baja desde el cielo para ponerse en las especies eucarísticas. Claro que se necesita. Esta es una situación especial, en que nosotros debemos avivar nuestra fe, purificarla, fortalecerla, para vivirla mejor, para tener un trato más puro, más nítido, más fuerte con Jesucristo nuestro Señor. Pero es que la comunión espiritual no la pueden hacer ustedes solamente mientras ven esta transmisión de la Santa Misa. La comunión espiritual es una costumbre muy buena que todos debemos tener. Y ojalá hagamos muchas comuniones espirituales a lo largo del día, poniendo nuestro corazón rápidamente en el sagrario que tengamos más cerca de la casa, seguramente el de nuestra parroquia. Ir y visitar al Señor espiritualmente si no podemos ir físicamente. Y saludarlo y decirle, Señor, yo quisiera recibirte con esa pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, o con la fórmula que se quiera decir. Saludar a Jesús y decirle, Señor, te abro mi corazón, yo quiero alimentarme de ti. Pues que nos acostumbremos a vivir la comunión espiritual, a valorarla y a ejercitarnos para que por medio de ella podamos nosotros tener todos esos frutos que nos ayude a tener ese trato profundo que nos lleva a estar atentos y alerta para hacer muchas comuniones espirituales a lo largo del día.
Pidámosle a San José, Maestro de la vida interior, que nos ayude a fomentar nuestro diálogo con Jesús. Y ahora, pues concluyamos con esa frase del final de la escena del Evangelio de hoy. Aquel hombre creyó con toda su familia. Fíjense ustedes, creyó el papá y entonces creyó toda la familia. Qué importante, qué valioso, qué grande el valor de la fe del papá en el ambiente familiar. Que sepamos darnos cuenta de todos estos detalles que nos presenta el Evangelio, para que en estos días de esta Cuaresma tan especial los vayamos metiendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Que así sea.